Listo, ya se está haciendo la grabación correspondiente. Entonces, bueno, ahí nada más que quede como introducción. Estamos en la clase 1 del 23 de octubre del Excel de los lunes. Voy a, como les mencionaba, iniciar compartiéndoles un pequeño video. Por favor, prestamos atención. Si tienen alguna duda, la vemos ahí al final. Y si no, continuamos. Me dicen si ven. Sí, sí se ve. Sí, correcto. Listo, vamos a iniciar. ¿Escuchan ahí? Excel es una aplicación de Microsoft. Esta Sí, sí se aplicación escucha, Ale. es denominada muchas veces como hoja de cálculo u hoja electrónica. Se encuentra integrada en el paquete ofimático de Microsoft Office. Esto quiere decir que si ya conoces otro programa de Office como Word, Access, Outlook, PowerPoint, te resultará familiar utilizar Excel, puesto que muchos iconos y comandos funcionan de forma similar en todos los programas de Office. Una hoja de cálculo u hoja electrónica sirve para trabajar con números de forma sencilla e intuitiva. Para ello se utiliza una cuadrícula donde en cada espacio de la cuadrícula se pueden introducir números, letras, fórmulas y gráficos. A cada espacio de estas cuadrículas se le denomina celda. Por ejemplo, para sumar una serie de números, solo tienes que introducirlos, uno debajo del otro, un dato en cada celda. Seleccionar la celda donde irá el resultado y decirle a Excel que quieres hacer una suma de todo lo que has introducido. Podría parecernos que para hacer una suma es mejor utilizar una calculadora, pero piensa en qué ocurre si te equivocas al introducir un número en una suma de 20 números. Tienes que volver a introducirlos todos, mientras que en Excel no importa si te equivocas al introducir un dato, simplemente corriges este dato y automáticamente Excel vuelve a calcularlo todo. Además, como estamos trabajando en una computadora, los datos calculados se pueden almacenar y volver a ellos para utilizarlos de nuevo tantas veces como sea necesario, y Excel siempre los tendrá vigentes para ti. Esto es importante cuando los cálculos son un poco más complicados. Imagina que estás haciendo la declaración de la renta a mano y al final descubres un error. Tendrías que volver a calcularlo todo. Si lo hacemos con Excel, solo tienes que corregir el dato erróneo y listo. Esta característica de recálculo automático te permite también hacer simulaciones fácilmente. Excel cuenta con plantillas automatizadas. Por ejemplo, si estás calculando lo que tendrás que pagar al mes al pedir un préstamo hipotecario o fiduciario, basta con que vayas introduciendo las diferentes cantidades y el importe del préstamo para que veas lo que tendrías que pagar en la cuota de cada mes y hasta cuánto de cada cuota pertenece al interés o amortización al capital. Vamos a mirar otro ejemplo que nos servirá para ver más características de Excel. Aquí tienes una sencilla factura realizada con Excel. Puedes observar cómo las columnas se enumeran por letras A, B, C y las filas por números 1, 2, 3, etc. En la columna G se ha calculado el producto de las columnas B y F. En la columna E se ha incluido el impuesto de valor agregado. Debajo de la cinta de opciones puedes ver la fórmula que se ha utilizado. Igual, suma, paréntesis, G5, dos puntos, G9, paréntesis de cierre. Es decir, la suma de lo que hay en las celdas de la G5 a la G9. Así de fácil e intuitivo es Excel. Seguro que ya estás deseando continuar con el resto del curso para aprender a utilizarlo. También puedes ver en este ejemplo cómo se puede utilizar texto en cualquier parte de la hoja de cálculo. Incluso podríamos haber puesto un gráfico con el logotipo del almacén. Algo muy importante de Excel es que no es necesario saber matemáticas para utilizarlo. En muchas ocasiones es suficiente con utilizar las operaciones básicas,
Por supuesto, si ya sabes matemáticas, será mucho más rápido y podrás aprender a utilizar Excel y sacarle todo el provecho. Podemos observar también que Excel es capaz de dibujar gráficos a partir de los datos introducidos, del estilo de los gráficos en forma de pastel y en forma de barras como se ve en las encuestas. Excel se puede utilizar para multitud de cosas, tanto en el plano personal como en el plano profesional, desde llevar cuentas a nivel familiar hasta los más complejos cálculos financieros. Hoy en día, enfrentarse al mundo laboral resulta mucho más fácil si dominas esta poderosa plataforma. Como ves, es increíble poder dominar Excel. Domina Excel y toma el futuro en tus manos. Bueno, listo. ¿Quién me puede decir entonces en base a esto que vimos un comentario rápido entonces de qué es Excel o qué me permite hacer Excel? Bueno, a lo que yo pienso le simplifica a uno la forma de trabajar. Ok, pues sí, eso permite, la verdad. Correcto, también ayuda a simplificar. ¿Alguien más con algún comentario? Bueno, me llamó la atención que dijo eso, que no es necesario saber matemáticas. Exacto, no es necesario saber matemáticas. Eso es muy, muy importante. Amanda, hola, ¿escuchas? Catherine, ¿escuchas también? Yo sí, le estoy escuchando. Listo. Creo que es Amanda, entonces. Ok, bueno, vamos a empezar. Vamos a iniciar a ver, vamos a iniciar desde cero. Entonces, uno de los acuerdos que sí es importante que tomemos en cuenta para este curso que vamos a estar teniendo es que vamos a iniciar como que ninguno de nosotros supiera, como que todos tenemos el mismo nivel, ¿verdad? Y que a partir de eso vamos a ir iniciando. Sí, por favor, les voy a pedir algo muy importante y es que participen. Si ustedes participan, la clase se hace más dinámica y al mismo tiempo podemos aclarar que todos tengan. Es súper importante que no dejemos pasar las dudas, porque más adelante una duda tal vez básica puede ser importante para generar algo más complicado. Entonces, sí, por favor, les pido eso. Ok, vamos a iniciar. Entonces, esto que están viendo, me confirman si ven. Correcto. Sí, sí, Ok, sí se ve. listo. Esto que están viendo se llama una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo podríamos decir que es la plataforma básica de Excel. No solamente una hoja de cálculo puede ser Excel. Entonces aquí es un punto importante. Hay otras herramientas que tienen hojas de cálculo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Alguna vez han escuchado, o bueno, ustedes con el trabajo lo saben, hay herramientas que simulan hojas de cálculo con otras marcas, por así decirlo, como LibreOffice o OpenOffice que usan ustedes en las computadoras del trabajo, ¿cierto? Sí, que son parecidos. Exacto. Entonces, es el concepto de hoja de cálculo no es un concepto específico de Excel, sino que es un concepto que se basa en la forma en la que trabaja Excel. Buenas noches, Mari. ¿Me escuchas? Ok, pues, sumamos que ahí está.
Vamos a iniciar con lo que es la disposición de Excel. Cada uno de estos cuadros se le conoce como una celda. Y estas celdas se basan en una disposición, por así decirlo, de una matriz de espacios. Entonces, ¿cómo lo podemos decir? ¿Qué significa una matriz de espacios? Como ven acá, a la izquierda van a aparecer números. Y a la parte vertical, horizontal de arriba, vamos a ver letras. Quiere decir que si yo hablo de la columna, que van a ser las partes de arriba, todo lo que sean letras van a ser columnas, eso es importante. Y todo lo que sean números van a ser filas. Entonces acá es importante considerar que una fila y una columna se cruzan en un punto en específico. Se cruzan en una celda y en una celda que uno selecciona. Entonces demos un ejemplo. Si yo tengo la columna E y la fila 4, ese significa que se tocan las columnas y las filas aquí. Ahí están viendo, ¿sí? Este espacio se va a llamar E4. O sea, va a tener el nombre de la referencia tanto del espacio en columnas como el espacio de las filas. Esto es importante considerarlo siempre, ya que me va a ayudar a mí a formar fórmulas a partir de esas guías. Entonces, lo que se vuelve muy sencillo es uno de los conceptos más básicos de Excel, pero más importantes. En los puntos donde se intersecan las columnas con las filas. Y más adelante vamos a ver el por qué. El Excel consta de la posibilidad de hacer selecciones múltiples en las cuales yo pueda llegar y decir que, por ejemplo, se unen varias celdas, varias columnas y varias filas. Ejemplo, aquí diríamos B3, B4, B5, B6, B6 y así sucesivamente. Esto me permite que Excel siempre tenga una guía hacia dónde señalar una celda en específico. ¿Qué pasa con Excel? Excel tiene un orden numérico que llega hasta el 1.048.576. Quiere decir que uno puede contar hasta esa cantidad de celdas disponibles por las filas. Y en el caso de las columnas, Excel va a tener la posibilidad de contar hasta varias combinaciones de abecedarios. En este caso, XFD. Eso quiere decir que Excel llega desde la A hasta la Z en diferente cantidad de veces hasta llegar a esa XFD. ¿Vamos claros hasta el momento? Sí, Ale. Sí, Esto es algo muy sencillo, prácticamente que estoy seguro que la mayoría lo puede saber, pero es importante siempre tenerlo claro. Ok. Vamos a tener entonces que Excel prácticamente se une desde las columnas y las filas a partir de la intersección entre las diferentes celdas seleccionadas. Punto número 1 a contemplar. Ok, vamos a hablar también de que Excel, ¿qué es lo que hace? Excel lo que hace es ser una herramienta que genera ecuaciones. Las ecuaciones son fórmulas en las cuales se permite a la hoja de cálculo realizar diferentes cálculos, así lo indica la palabra. Ejemplos, sumas, cálculos de promedio, estimaciones,
búsquedas en datos, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo. Pero lo importante a contemplar de lo que hablo en relación a lo anterior es que siempre vamos a tener una relación a las celdas, columnas y filas. Entonces, si ese concepto no está claro, vamos a perder la fórmula, vamos a tener datos erróneos. Ahora, con respecto a los datos, es sumamente importante tener los datos ingresados de manera correcta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo necesito esta celda, pero dentro de mi fórmula, ejemplo, dijimos que esta es la E4, pero al ingresarle una fórmula yo busco la F4? ¿Será que Excel me va a traer a mí el resultado que yo necesito o va a contemplar el resultado que yo necesito si guío a Excel de la manera equivocada? No. No. No, totalmente. Va a ser una indicación totalmente diferente. Uno de los puntos entonces a considerar es que Excel va a tomar siempre la indicación de manera textual. Y uno de los puntos a considerar que es ahorita importante que vayan entendiendo es que Excel lee como ustedes. ¿Alguno de ustedes me dice cómo lee ustedes? ¿Cuál es una de las cosas que estamos todos claros en que esa es la forma en que leemos? De derecha a izquierda. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha y en forma horizontal. Ajá, correcto. Excel siempre va a leer de manera horizontal de izquierda a derecha. Eso quiere decir que si nosotros le damos una indicación de derecha a izquierda, no la va a entender. Si le damos una indicación contemplando las numeraciones al revés, no lo va a entender. Lee exactamente de la misma manera que nosotros lo hacemos. Entonces es un punto importante. Vamos a empezar a hablar de qué son estos botones que vienen arriba y poco a poco vamos a ir conociendo qué significan esos botones. Pero en el avance de las clases, hoy vamos a hablar específicamente de cuáles son sus funciones. Si alguno voy a ir mencionando, si alguna tiene alguna duda, lo podemos ver, no hay problema. Inicialmente vamos a hablar de la fase de archivo. En archivo tenemos la posibilidad de abrir libros nuevos o plantillas diseñadas de Excel, donde ya definitivamente podemos ver algunas de las prediseños, por así decirlo, de Excel. Vean qué interesante, ustedes se pueden meter a este que se llama realizar un recorrido y Excel, el mismo programa les va a enseñar un poco sobre la plataforma o una introducción a las fórmulas, igual lo pueden ver. Igual, introducciones a tablas dinámicas y demás. Entonces, a veces solo necesitamos travesear un poco. Podemos abrir los archivos que tengamos recientes, abrir nuevos archivos en blanco o las diferentes plantillas, abrir un documento específico desde alguna zona, obtener complementos, que aquí es algo que vamos a ver muchísimo más adelante, pero ahí, por ejemplo, demos un caso. Hay herramientas o programaciones que son complementos a Excel. Entonces, demos un ejemplo. Excel no tiene calendarios, pero yo, por ejemplo, por medio de un complemento, puedo tener un calendario que si yo selecciono alguna fecha, se seleccione una celda. Estos se llaman complementos. Hay complementos desde la búsqueda de información hasta complementos que pueden ser, por darles un ejemplo, datos de relevancia o información básica sobre X cosas, accesos a Wikipedia, etcétera, etcétera. Más adelante lo vamos a ver. Podemos guardar, que aquí es importante hacer solamente la aclaración, que guardar es con sobre el mismo documento y guardar como es donde yo puedo generar una copia de ese documento. Podemos imprimir
compartir el documento por medio de diferentes plataformas, ejemplo, correo electrónico, exportar la hoja de cálculo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos cambiarle el tipo de documento, podemos crearlo como PDF, lo podemos publicar. Ahora hay herramientas. ¿Alguno sabe qué es Power BI? No. Bueno, por No. ejemplo, Power BI es una herramienta de Microsoft Office que facilita el análisis de datos. Entonces, uno puede trabajar datos en Excel y publicarlos en Power BI, y de esa manera todas las personas que tengan acceso a ese Power BI va a tener acceso a entrar a los datos. Podemos hacer configuraciones y datos importantes, hacer, por ejemplo, configuraciones de nuestras, ¿cómo se llama? Preferencias con respecto a la configuración de Excel. Luego vamos a tener el botón de inicio, que aquí ya iniciamos con lo que es la parte más fácil o de mayor uso, mejor dicho, de Excel, que es donde vamos a tener el botón de pegar, el botón de copiar y pegar, el botón de recortar, donde yo puedo recortar un espacio de Excel y pegarlo en otro lado. Demos un ejemplo. Vamos a tener el botón de copiar y lo pego. Y vamos a tener el formato de igualar formato. Entonces, ¿qué es un formato? Un formato es la forma en la que se presenta la información en el texto o la información de celda. Ejemplo, si yo tengo esta celda en color negrita, la letra es 20 y yo escribo aquí otra letra y quiero igualar este formato, simplemente lo toco y automáticamente el formato, no su contenido, pasa a ser en este nuevo espacio. Aquí es importante aclarar esto porque vamos a ver más adelante que no es lo mismo formato que la función o el contenido. Vamos a tener la posibilidad, como en Microsoft Word, de poder cambiar el tipo de letra a diferentes tipos de letra. Vamos a tener la posibilidad de poder acceder a diferentes tamaños de letra, seleccionado numéricamente. También se puede hacer digitándolo. O vamos a tener la posibilidad de aumentarlo o disminuirlo. Seleccionar negritas, el cambio a cursivas, subrayados, subrayados dobles, los diferentes bordes, que esto es más que todo para la presentación de información. Hola, Kenneth. La presentación de información se va a basar en diferentes reglas, hasta gustos, pero aquí podemos, por ejemplo, considerar bordes con la línea abajo, bordes con la línea arriba, izquierda, derecha, sin bordes, todos los bordes, etc. Entonces, por darles un ejemplo, podemos hacer bordes gruesos externos, podemos hacer bordes pequeños, podemos solo bordear solo abajo grueso, etc. Esto dependerá de cómo queramos presentar la información. El fondo, este fondo aplica a toda la celda, color de relleno, y el color de la información que se presenta en la celda. Con respecto a los siguientes botones, vamos a encontrar alinear en la parte superior, alinear en la parte inferior y alinear en la parte central. La parte también de la orientación, vamos a querer, por ejemplo, que el texto sea hacia abajo, que el texto sea descendente, en ángulo ascendente. Vamos a girar el texto, lo vamos hacia abajo, depende totalmente de la decisión que queramos hacer.
vamos a tener la posibilidad, como en Word, de alinearlo hacia la izquierda, centro o hacia la derecha. Vamos a tener la posibilidad adicional de disminuir o aumentar la sangría, que aquí es algo a considerar importante. A veces cometemos el error de tomar Excel como una plataforma para texto. Sin embargo, Excel trabaja muchísimo mejor con cálculos. Entonces, no les recomiendo estar escribiendo o llevar documentaciones en Excel porque eso atrasa el proceso. Vamos a tener la posibilidad de ajustar el texto a la columna o centrar varias columnas y unirlas. Entonces, quiero que vean esto. Ahora esto pasó a ser una sola celda, pero esa sola celda se centró. Podemos combinarlas horizontalmente, podemos combinar las celdas solamente o separar las celdas. Entonces yo les hago una pregunta según lo que vimos ahorita. ¿Cómo se llama esta celda? ¿Quién me contesta? E4. ¿Cómo se llamaría esta celda? La celda EFG4. ¿Quién apoya a Carol? ¿O quién me dice otra versión? ¿Cómo lo ven? ¿Perdón? E4 igual. Correcto. Se va a llamar E4. Siempre la Excel va a tomar como referencia la primera celda que forme parte del conjunto de unión. Entonces, si yo le digo a Excel que cuál es la F4, me va a decir que es un 0, que no hay nada ahí. Pero si yo le digo a Excel cuál es la E4, me va a decir E4. Entonces ahí es importante considerar que aunque las celdas estén unidas, Excel siempre va a tomar la primera intersección entre filas y columnas. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Ahora, continuamos. Vamos a tener lo que es el espacio de números. Aquí vamos a poder seleccionar qué tipo de formato yo quiero que se presente la celda. Como general, o sea, que no tenga un formato específico, como número. Entonces aquí quiero hacerles el siguiente ejemplo. Si yo pongo este número. Perdón, usted no puede quitar ¿sí? donde dice la grabación se ha iniciado, como correrlo un poquito más a la derecha. ¿Vieras que a mí eso no me sale? Ah, nosotros, bueno, a mí sí me sale. No le das X. No lo puede quitar. Ajá. Ah, ¿lo puedo quitar? Ah, bueno, Sí. perdón. Ok, quiero que noten esto. Si yo marco formato general, el número que acabo de seleccionar, que era el 2222222, vean que aquí se hace una exponencial. O sea, ese número se expone 35 veces. Si yo lo agrego como número, Excel no pone exponenciales. Entonces vean la diferencia entre los formatos. ¿Qué pasa si ahora lo pongo como monedas? Excel me lo va a contemplar como un número dividido en secciones de 3 y me lo va a poner, depende de la moneda que yo tenga configurada en el Excel, me va a decir que en formato de fecha corta va a transformar esto en una fecha. Ahorita no está marcado porque esta fecha no existe. En fecha larga, voy a enseñarles el escenario. Lunes 23 de octubre. Si yo pongo esto en fecha corta o en fecha larga, no hay afectación porque es un texto. Sin embargo, si yo le digo a Excel 23 de octubre del 2023 y lo dejo como fecha corta, solo me va a marcar este formato. Como fecha larga, va a agregar el día, el mes en texto, entonces causa una diferencia. Podemos agregar horas en minutos, segundos, en horas
en el orden que nosotros queramos, se pueden personalizar, etcétera, etcétera. En porcentaje, demos un ejemplo, si yo digo un 10%, si yo cambio este 10% a general, se va a convertir en 0,1. En fracciones, podemos decir que una fracción de 0,1 no es una fracción. Si lo hago como 1,5, me va a decir que es una fracción. Lo puedo presentar en formato científico o en texto. Y quiero que noten lo siguiente. Esto es un punto muy importante para darse cuenta a veces cuando hay errores. ¿Quién detecta qué pasa aquí? Si yo tengo ese 0,2 en general y tengo ese 0,2 en texto, ¿qué sucede? Se lee izquierda a derecha. La posición. Lo que es la posición. Lo que sucede entonces es, esto es muy importante que lo consideren. Los números considerados como números van a estar alineados, siempre van a estar alineados a la derecha. Si yo trato de sumar un 0,2 con otro 0,2, me va a decir que es un 0,4, porque están alineados a la derecha. Pero si yo alguno de los dos lo tengo como texto, alineado hacia la izquierda, yo trato de sumar esto y Excel me puede dar un error, porque es una consideración de texto. Es muy importante que tomen en cuenta que cuando vean datos, si están alineados hacia la izquierda, es que es un texto que puede generarles un problema si están haciendo alguna especie de cálculo matemático. Ahora, vamos a tener la posibilidad de agregar los formatos en monedas, dependiendo de la configuración que tenga cada quien en su Excel, como accesos directos porcentuales, accesos directos en separaciones de 3 en 3, agregar o reducir decimales. Entonces les doy un ejemplo. No sé, para un examen de la U le pueden llegar a decir a uno, presénteme todos los resultados a 2 decimales. ¿Eso qué cambia? Cambia si uno tiene, por ejemplo, redondeos. Excel redondea todos los escenarios, siempre los redondea entre los decimales que uno los ponga. Entonces, es un redondeo totalmente automático. Demos un ejemplo. Si yo tengo 4,3333 y lo quito decimales, va a llegar a un punto donde Excel es solo 4,3. Pero si yo acá, en el quinto decimal, por ejemplo, le agrego un número donde el redondeo afecte, Excel va a pasar a ser 4,4. Si usted no se mete a la fórmula, a la celda, no va a ver que el espacio es 4,36, sino que se va a presentar con decimales. Esto es importante considerarlo para las presentaciones de datos visuales. Vamos a tener adicional lo que son los formatos condicionales. Los formatos condicionales tenemos, más adelante los vamos a ver, pero los formatos condicionales tenemos diferentes. Ejemplo, podemos resaltar algo que sea mayor que, menor que esté entre dos valores, que sea igual a algún valor, que contenga un texto en específico, que sea una fecha en específico o que sean valores duplicados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quiero que vean esto. Si yo agrego aquí 2, 2, 3, 4 y yo selecciono todas estas celdas, formato condicional es mayor que 3 y que lo rellene con un texto en rojo, me va a decir que el único que se marca es el 4. Esto es una forma visual de entender lo que son los formatos condicionales. Podemos utilizar formatos de condición para poder ver, por ejemplo, números duplicados y vamos a ponerles un borde en rojo.
Todos estos números que están acá están duplicados, por lo tanto se les va a marcar un borde en rojo. ¿Qué pasa si yo le pongo a Excel que esté entre el 3, entre el 1 y el 3? Si está entre el 1 y el 3, se me va a llenar con verde. Todo lo que esté entre el 1 y el 3 se me va a marcar. Esta es la idea de los formatos condicionales. Tienen reglas, ya sean automatizadas o programables, para poder establecer diferentes formatos visuales que generen una condición. Entonces, demos un ejemplo. ¿Qué es una condición? Porque vamos a seguir usando esas palabras. Una condición es una característica de algo. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la pared de su casa y su pared es blanca, la condición de esa pared es blanco. Si su pared es blanca con amarillo, la condición sería blanco con amarillo. Si tienen una pared que es muy delgada, una condición sería delgada. Entonces, cada característica que nosotros le podamos dar a un valor en específico, a un texto en específico, además, que queramos saber a partir de eso sus condiciones, podemos valorarlo con Excel y los formatos condicionales. Existe la posibilidad, por ejemplo, de hacer reglas para valores, barras de datos, que si, por ejemplo, el que está, los famosos colores que les presentan a ustedes en las métricas y demás, los que se presentan de más a menos, de menos a más, intercalado, todos los formatos en verde, etc. Conjuntos en iconos, diferentes cosas, pero más adelante los vamos a ver. Vamos a poder dar formatos de tabla. ¿Qué quiere decir un formato de tabla? Vamos a agregar un formato que va a generar que esta información se convierta en la información de una tabla. Más adelante vamos a ver qué es una tabla dinámica. Sin embargo, los datos se pueden convertir en una tabla sin no ser una tabla. Y vamos a poder agregar también, por ejemplo, formatos de celda, donde yo puedo decir que, por ejemplo, la celda que tenga un encabezado tal, el color del énfasis va a ser X y puedo ir seleccionando. Estos son estilos simplemente visuales. Vamos a poder insertar celdas, insertar filas. Demos un ejemplo. Aquí yo inserto una fila. Ya el 12 ahora es otro. Paso a ser el 11 y así sucesivamente. Puedo insertar columnas. Puedo eliminar columnas, eliminar celdas, puedo darles formato, autoajustes, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos un botón que nos ayuda muchísimo, que es la edición, la autosuma, el promedio, el contar, máximo, mínimo y más funciones. Ya nos vamos a meter en esto en la segunda hora. Vamos a tener la posibilidad de hacer series hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, etc. Vamos a poder borrar. Ejemplo, aquí yo puedo borrar los formatos. Puedo hacer filtros, quitarlos, ponerlos. Puedo buscar en la hoja de Excel algún valor en específico. Puedo agregar notas, agregar constantes, validar datos, etc. Luego vamos a tener complementos y análisis de datos. Es un módulo que vamos a utilizar más adelante, que es específicamente para hacer procesos estadísticos. ¿Dudas hasta el momento, chicos? No por el momento. No. Ok. Vamos a ver. Entonces, Nayeli, ¿qué significaba este botón que estoy señalando? Ay, ya no me acuerdo, Ali.
Ahí le estoy poniendo hasta qué significa. Ay, Dios mío. Esa era para, digamos, bueno, no estoy segura, es que no me acuerdo muy bien. Para poner, digamos, si era, o sea, lo que uno quería, si era número, moneda o demás, o estoy equivocada. Ok, sí tiene sentido, pero este específicamente es para moneda. Ponerlo como moneda. Ajá, correcto. Ok. Para Shirley, ¿qué significa este botón? Para copiar un formato. ¿Y qué era copiar un formato? Que si usted tiene una celda o un estilo o un formato, lo pueda pegar en otra celda igual o cambiarlo. Ajá, correcto. Recordar que no influye en el contenido o si tiene formas. Candy, ¿qué se hace en este? Ahí se ordena las celdas con filtros, las podemos ordenar ya sea que solo queramos ver una cantidad de datos o por usuario o por monto o por fecha, se ordena. Okay. Ajá, correcto, hace filtros. Listo, buenísimo. Ok, vamos a tener, esto es muy importante, más adelante lo vamos a ver, que es, podemos darle un nombre a un conjunto de datos para que Excel identifique ese conjunto de datos. Ejemplo, si yo hago una tabla de un resumen de un presupuesto de la casa, yo a esa tabla le puedo poner presupuesto y eso va a significar que el resto de las fórmulas que yo haga pueda guiar Excel con la palabra presupuesto. Voy a tener lo que sería el más importante, un cuadro de insertar función, que lo vamos a aprender a usar. Esta es la versión más sencilla para aprender a hacer fórmulas, pero mi idea es que aprendan a hacer fórmulas sin la necesidad del cuadro de inserción de fórmulas y la barra de fórmulas. Entonces, se los adelanto. Para más adelante en los lunes vamos a tener un pequeño quizito rápido donde la idea es que aprendan a leer fórmulas sin la necesidad de la inserción de fórmulas. Entonces, en este cuadro se puede ver. Ok, ahora, las hojas que son cada uno con un grupo de hoja de cálculo pueden variar dependiendo del libro de cálculo. Un libro de cálculo es aquel documento de Excel donde yo puedo tener diferentes hojas de cálculo. Ejemplo, este documento, este libro se llama 23 de octubre 2023 clase y la hoja 1 le vamos a cambiar el nombre y se va a llamar ejemplo. Yo puedo generar más hojas. No hay un límite de hojas, al menos que conozca, y cada hoja puede tener diferentes nombres. Prueba, hoja 3 se va a llamar data, etcétera, etcétera. Basado en que lo que les expliqué del nombre de las tablas de datos, ¿qué creen que sea similar si yo le pongo a Excel un nombre en la hoja? ¿Qué puede pasar? ¿Para qué puede servir? Para buscar tal vez datos en una hoja determinada, ¿no? Correcto, exactamente. Yo puedo guiar a Excel por medio del nombre de sus hojas, de las hojas de cálculo, puedo hacer diferentes cálculos, no solo búsquedas, diferentes cálculos, para que Excel contemple la información y ya lo vamos a ir viendo. Ok, ahora, con respecto a la hoja de cálculo, es importante que empecemos a contemplar que cada hoja de cálculo es independiente. No necesariamente tienen que tener el mismo, por así decirlo, el mismo contenido de información
o el mismo objetivo. Mas, sin embargo, aunque tengan información diferente, todas las hojas de cálculo de un libro pueden interactuar entre ellas. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer una fórmula que incluya información de diferentes hojas y puedo hacer también independientemente. Sí. Ok, vamos a seguir. Sí. Ok, por hoy, todos los días, todos los lunes vamos a ir viendo uno de estos títulos. Hoy vamos a iniciar con el inicio y más hasta el final del curso básico o más avanzado que vamos a llegar a programador. Por hoy vamos a continuar con este y nos vamos a basar en este. Ok, ¿por qué creen que Excel no necesitan ustedes saber matemáticas? Porque él lo calcula solo. Ajá, él lo calcula. Pero ustedes sí tienen que saber matemáticas, al menos en los conceptos que necesitan. Ejemplo, yo no le puedo decir a Excel que haga una fórmula que me dé dos cosas sin saber que eso significa una suma, ¿verdad? Y Excel trabaja exactamente de la misma manera que nosotros entenderíamos. Si para mí una suma es agarrar dos cosas y una ponérsela a la otra, Excel va a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a iniciar en la hoja 2 con lo que son las fórmulas más básicas de Excel. Entonces, ¿cómo acordamos al inicio de la llamada? Vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos para continuar. Entonces, si gustan quedarse en la llamada o si gustan salirse, no hay problema. Les recomiendo quedarse para que no se les complique volver a entrar. Sí, mejor. Nos vemos a las 8:10. ¿Estamos? Okay. De acuerdo, vale, gracias. Listo.
Hola, chicos. ¿Están por ahí? Hola, Yo sí. aquí estoy yo. Hola, sí. Sí, aquí estamos. Ok, listo. Continuamos entonces. Voy a volver a compartir y ya de aquí nos tiramos a finalizar el rato. Bueno, vamos a ver. Vamos a continuar. Hablamos de que ya vamos a empezar a hablar un poco acerca de las funciones más básicas. Entonces, lo primero es considerar la función suma. Entonces, la estructura de una fórmula siempre va a iniciar con un igual. Esto es sumamente importante. El igual o alguno de los símbolos como el más, el menos, el por o la división son lo que le va a indicar a Excel qué es lo que tienen ustedes que contemplar como fórmula. Si no existe alguno de esos símbolos al iniciar, Excel va a contemplar siempre que se está escribiendo un texto y no una fórmula. Sin embargo, debido a que existen las famosas leyes de signos, que yo no sé si se recuerdan cuáles son las leyes de signos que uno ve en el cole, yo les recomiendo que utilicen siempre para iniciar una fórmula el botón de Shift 0 de sus computadoras normalmente, o Shift 9, depende de cómo estén configuradas, que significaría el símbolo de igual. Entonces, vamos a ver, vamos a iniciar con la suma. La suma tiene diferentes formas de establecerse. Ejemplo, si yo pongo el número 5 y al número 5 le pongo un más otro 5, va a sumar 10. Entonces, vamos a decir que este es el método de uso del símbolo más con números, por así decirlo. Vamos a tener otro método, que sería el uso del símbolo más, pero con referencia a celdas. Entonces, demos un ejemplo. Tengo una celda que dice 5, otra celda que dice 5, y yo voy a hacer la referencia. Entonces, tenemos dos formas de poder hacerlo y esto es muy sencillo. Escribo el nombre de la celda, ejemplo, F6 más F7, o solamente selecciono la celda que yo quiero. Al Excel tener un igual antes, va a identificar que es una celda para contemplar en la fórmula y un F7 y me va a dar el mismo 10. Entonces, uso del símbolo más con celdas referenciadas y vamos a tener otro método que es la fórmula suma. Si tengo la misma 5, el mismo 5, pero esta vez utilizo la función suma, acá vamos a iniciar a entender cuáles son las partes de una fórmula. Entonces, vean ahí abajo donde dice suma, que dice paréntesis, número 1, punto y coma, número 2, punto y coma y puntos suspensivos. Quiere decir que yo podría anotar la cantidad de series numéricas que yo quiera. Él las va a sumar siempre y cuando tengan un punto y coma en el medio. Entonces yo puedo llegar y referenciar una celda, punto y coma, otra celda, y vean que siempre va a terminar con un paréntesis. Cierro el paréntesis. Uso de la función suma.
Todas las fórmulas en Excel siempre se escriben en mayúscula, porque son, por así decirlo, títulos. Ahora, quiero que vean esto. Acá yo hice ese mismo, pero voy a, en lugar de utilizar punto y coma para separarlo, nada más voy a apretar el botón control y los voy a seleccionar. Quiero que noten algo. Acá hay 2 puntos. Eso significa de y hasta, o sea, como un rango. De la I16 hasta la I7. Causa el mismo sentido. Uso de la función suma con rangos. Y el último método para sumar es la autosuma. 5, 5 y aprieto este botón que viene aquí. Esto significa suma. Si yo lo aprieto aquí, Excel va a tomar todos los números que estén en esa columna, en el espacio donde yo haya puesto, y los va a sumar. Ok, entonces, vamos a ver. Vamos a ver las diferencias. Uso el símbolo más, sumé número más número. Uso el símbolo más con celdas referenciadas, un nombre de una celda más un nombre de una celda igual otra celda. Función suma, un nombre de una celda más un nombre de una celda separados por punto y coma. Uso de la función suma, pero con un rango, sería la celda desde donde empieza el rango, aprieto control, lo dejo apretado, se van a poner 2 puntos y hasta la selección de donde yo quiero agregar. Y la función autosuma. Que la función autosuma va a, con el botón este que está acá, va a sumar todos los números que estén en la columna hacia arriba o hacia los lados de donde yo lo ponga. ¿Qué quiere decir hacia los lados? Vean este otro ejemplo. Si yo llego y digo 5 y 5 autosuma 10. Él contempló qué es lo que tiene que fijarse a los extremos. Pero siempre recuerden de izquierda a derecha. Ok. ¿Dudas ahí? Ale, eso, digamos, usted había dicho que había que colocar para hacer la fórmula en mayúscula. Cuando voy a hacerlo en autosuma también, imagino. No, porque autosuma se pone solo. La fórmula se pone sola. Si usted se mete acá y usted aprieta el botón autosuma, la función de suma se escribe sola. Ven, ahí se escribió sola. Yo no he apretado nada. Solo le di enter y automáticamente se suma. Ok. Gracias, Ale. Con gusto. ¿Alguna otra duda? No. No, yo no tengo dudas. Listo. Continuamos. Restas. Entonces, este es muchísimo más sencillo. En Excel no existe una fórmula resta, ni una fórmula restar, ni una fórmula menos. No existe una fórmula que se llame restar. ¿Por qué? Porque una resta es una suma de números en negativo, por la famosa ley de signos. Entonces, una resta es tan sencillo como utilizar un número menos un número, me va a dar otro número. Entonces, ubiquémoslo así. Si a 10 le quito 5, me quedan 5. Esto sería el uso de la resta con el símbolo.
Ok, voy a basarme exactamente en la misma estructura que veníamos haciendo. Ahora, tengo una celda, otra celda y un resultado. Entonces es celda referenciada menos celda referenciada, celdas, uso de la resta con celdas referenciadas. Ok, ahora, ¿qué pasa? Y aquí quiero que vean esto. Aquí en este ejemplo dijimos que usó la función suma con rangos. En Excel, al no existir una función resta, yo no puedo hacer rangos. Yo no puedo llegar y decir 10, 5. Yo no puedo llegar y decir resta, no hay una función resta, ni puedo llegar a restar sin separar los espacios por menos. Sin embargo, es importante que consideren que existen las reglas de los signos. Yo puedo llegar y decir que si el 10 menos y el 5 y uso la función suma al revés o sumando un negativo, podría agarrar y hacer una resta. Ejemplo, 10 más menos 5 me va a dar 5. Esta es una versión muchísimo más complicada. Utilizar la suma como una resta. Uso de suma como resta. Ahora, podemos hacerlo de otra manera. Aquí lo hice solamente con el más menos, pero lo puedo hacer igual con el control. 10, 5, y digo, ok, suma este y este, pero le agrego un negativo. 5. Uso de suma como resta con celdas referenciadas. Ahora, ¿qué si no puedo utilizar? No existe una autorresta. No puedo agarrar una columna completa y hacer restas sobre restas sobre restas, sino que tendría que hacer sumas con negativos y sumas con negativos. ¿Dudas? ¿Me entienden esa parte de los signos? Sí. 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 Diga, Mari. María levantó la mano, no sé si iba a decir algo o fue un dedazo. Bueno, creo que era un dedazo. Sí, Calvo no tiene micrófono, jefe. Ajá, es lo que estaba ahí a pensar. Bueno, ok, continuamos. ¿Claros con la resta? Sí, ok, vamos entonces con la multiplicación. En Excel, el símbolo de multiplicar es el asterisco. Entonces podemos decir 5 por 5 sería una multiplicación con el símbolo asterisco. Podemos hacer lo mismo con dos celdas o más referenciadas. 5 por 5, multiplicación con celdas referenciadas. Podemos hacer 5 Shift y seleccionar un rango de cosas, por ejemplo. Entonces vean qué interesante, ahí yo puedo multiplicar por un rango. Pero vean qué pasa acá. Excel me devuelve dos respuestas. Entonces,
aunque Excel me permite multiplicar por rangos, me da respuestas para todos los posibles escenarios. Entonces, imagínense una respuesta de 20 números. Me daría 20 respuestas. Excel agarrando el primer número, el segundo, el primero por el tercero, el primero por el cuarto, etcétera, etcétera. Entonces, ese no es un escenario viable. Luego viene la forma de multiplicar con lo que se llama múltiplo, que es múltiplo inferior y múltiplo superior. Si yo vengo y digo múltiplo inferior por 1, múltiplo inferior por 2, se devuelve a lo que es el múltiplo de él mismo. Múltiplo inferior por 3, y así sucesivamente. La función múltiplo es una multiplicación basada en el multiplicador y no existe una automultiplicación, por así decirlo, como el otro lado. No, entonces no va a existir la posibilidad de poder aplicar multiplicaciones de manera más funcional. ¿Por qué no existen la función multiplicación? No sé si ustedes se recuerdan, en el colegio dice que todo aquello que tenga un paréntesis a la par y en el medio no haya nada, es una multiplicación. Entonces, si yo le digo a Excel igual 5 paréntesis 5 y otro paréntesis, me va a hacer la multiplicación. Excel siempre va a asumir que cualquier paréntesis, ven, aquí se puso solo, cualquier paréntesis tiene un signo de multiplicación anterior, por lo que no se utilizan funciones de automultiplicación. Entonces, este es el último escenario, que sería una multiplicación basada en un número, un paréntesis con otro número adentro y cerrar el paréntesis. Excel autocompleta, siempre va a autocompletar la descripción a 5 por 5. Entonces aquí sería multiplicación con paréntesis. ¿Dudas hasta el momento? No. No, vale. Ok. Vamos con la división. La división igual se basa en el símbolo que es como un slash, por así decirlo. Vamos a decir que 10 entre 2, 5. Entonces esto es una división con símbolo de slash. Creo que se llama pleca. Luego igual la referencia en celdas. ¿Qué podemos entonces decir? 10 entre 2, división con celdas referenciadas. Y acá existe una función que se llama residuo, si no me equivoco. Vamos a asegurarme que todavía exista. Ajá. Residuo es la función para poder dividir. Esta sí existe, no es como la resta o la multiplicación. Residuo me va a dar una división. Entonces, 10 entre 2 me va a decir residuo 10 punto y coma el número divisor voy me va a decir acá que el número entre el número que sí se hizo como divisor me va a dar un residuo. ¿Cuánto faltó? Esto es una división que se utiliza más que todo como para sacar
expectativas y faltantes. Es muy interesante. Utilización de residuo. Y igual que lo anterior, no existe un autodivisión ni una fórmula para poder dividir un grupo total. Claros aquí, no sé si se entendió lo del residuo. Sí, eso del residuo es como lo que hacía uno en la escuela, que lo acomoda, bueno, la que estudia eso con Adrián. Pero sí, es que yo le estoy enseñando eso, entonces sí, 10 entre 2 y 5 y digamos lo que sobró, no sobró nada. Ajá, exacto, no sobró nada, correcto. Es justamente ese sentido, el mismo de la escuela. Pero no existe una fórmula de división como tal. Vamos bien ahí hasta el momento. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Claros hasta ahí? Sí. ¿Los demás? Y en el resto usar la ley de signos, entonces. Ajá, la resta, vamos a lo mismo. Usted puede usar el número, el símbolo resta, o puede hacer sumas de números negativos. Lo cual ya ahí empieza a restarse. Ok, vamos a continuar con la siguiente fórmula. La siguiente fórmula básica de Excel se llama promedio. Entonces, ¿saben qué es un promedio? Como un cálculo aproximado, un porcentaje. No. No. Uy. Es como la suma de todos los datos dividido por la cantidad de datos que son, como un dato general. Sonó muy Google, pero sí. No, sí lo sé. Veamos esto. Si yo voy a marcar aquí 4 números. Estos 4 números, si yo tomo los 4 números, los sumo, me dan 22. Si yo agarro ese 22 y lo divido entre la cantidad de datos, o sea, 4, me va a decir que 5.5 es, por así decirlo, la mitad del comportamiento de ese grupo de datos. Entonces, veámoslo de la siguiente manera. Ejemplo, los voy a guiar cuando a ustedes les pasan las métricas. Cuando se pasan las métricas, uno marca un promedio. ¿Y eso qué es? Eso es decir, bueno, esta es la mitad del comportamiento del equipo. La mitad del comportamiento del equipo, considerando que hay bajos y altos. Entonces, por ejemplo, si yo llego y digo que todas las personas hacen 4, el promedio siempre va a ser 4. Pero si alguno de todos hace 10, el promedio ya va a estar diferenciado por esa persona que hace 10. Vamos a lo mismo. Es la suma de todos los valores dividido entre la cantidad de todos los valores. Ejemplo, tengo un niño de 10 años, un niño de 15 años en una clase, un niño de 13, un niño de 16, uno de 8, uno de 9, uno de 11 y otro de 10 en una clase. Bueno, Alejandro, ¿cuál es el promedio de la edad de los niños que usted tiene en clase? Bueno, el promedio de los niños que yo tengo en clase ronda los 11 años. Si yo agarro a todos y le saco una medida estadística, podría decir que la función promedio me da el resultado de la mitad de esos valores de datos. Ejemplo, las comisiones. Jennifer gana 1,000 colones. Catherine gana 2,000. Carol gana 3,000. Chile 4,000.
y Candy 500. ¿Cuál es el promedio o cuál es la mitad aproximada del rendimiento de las comisiones de las personas mencionadas? 2100. Entonces uno podría decir, bueno, en un promedio las personas ganan 2100, siendo que hay personas que ganan más que los 2100 y siendo que hay personas que ganan menos que los 2100. ¿Vamos entendiendo? Sí, Sí. sí, Ale. Sí. Ok. Entonces, hay dos métodos de hacer la función promedio. La función promedio manualmente tendría que ser la suma, que ya aprendimos a hacer la función suma, de todos los valores y lo divido entre la cantidad de valores, 1, 2, 3, 4 y 5. Eso me da un promedio de 6. O utilizar la función promedio. Tomo todos los valores incluidos y Excel hace el mismo proceso que como que si yo sumara todos y lo dividiera entre la cantidad. La función se escribe tal cual, igual, promedio, paréntesis, y vean aquí, Excel me dice, el número 1, el número 2, separados por punto y coma, el número 3, separado por punto y coma, el número 4, separado por punto y coma, el número 5, separado por punto y coma y un paréntesis. Esa es la función promedio. ¿Dudas? No, ¿Todo bien? ok. Sí, Ok. Ale. Ahora, vamos a hacerlo, vamos a agregarle algo. Como vimos, yo conté manualmente 1, 2, 3, 4 y 5. Existe una función que cuenta. Esa función se llama contara. Dice, la función contara cuenta el número de celdas no vacías de un rango seleccionado. Si yo agarro contara y digo, de este rango, Excel, cuénteme todos los espacios, me va a decir 5. Entonces, vean que uno podría hacer el promedio manualmente diciendo la suma de todos estos espacios entre el contar de todos estos espacios. Y vean que automáticamente ya tenemos una función que ya pasa a ser de un nivel un poquito más avanzado, que es la unión de dos fórmulas. Si yo saco el promedio, me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, la función contara me va a contar todos aquellos espacios que tengan un relleno, pero solo va a contar que ahí hay algo, no qué es lo que hay, pero me va a decir hay 5 espacios llenos. Entonces, ¿qué hace la función contar? Cuenta los espacios. Ay, perdón. Cuenta los espacios. Cuenta los espacios rellenos. Rellenos, correcto. Muy importante los espacios que siempre estén rellenos. Ok. Ya hemos visto entonces suma, resta, multiplicación, división, promedio y contar. Vamos a ponerles aquí los nombres. Suma, resta, multiplicación, división,
promedio y contar. Ok, la siguiente de las básicas de Excel se llama mediana. Entonces, véanlo de la siguiente manera. El promedio marca la mitad de un grupo, pero lo marca dependiendo de los valores que están en cada celda. Como dijimos, si todo un grupo hace 4 y alguien hace 10, el promedio ya no va a ser 4. El promedio va a estar afectado por ese 10. Sin embargo, la mediana considera la mitad exacta de esos valores sin estar contemplado que haya valores altos o bajos que desvíen el cálculo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos valores hay aquí? 3 aquí y 3 aquí. Si yo agrego un valor para que me queden impares, ¿cuál de estos números sería la mitad? El 7. Correcto, el 7. Excel me va a decir que del 4 al 10 hay 7 dígitos y me va a decir que la mitad de esos 7 dígitos es esta. Pero ¿qué pasa si yo lo acomodo al revés o lo acomodo diferente? Si yo lo acomodo así, ¿será tan sencillo identificar cuál es la mitad? A primera vista. Es el mismo ejercicio, pero el mismo ejercicio en un orden diferente ya nos pondría a pensar a nosotros cuál es la mitad. ¿Qué tendríamos que hacer? Volverlo a acomodar de mayor a menor o de menor a mayor para poder identificar cuál es la mitad. ¿Cierto? Correcto, Ale. En cambio, la función mediana va a encontrar la mitad de esos datos siempre acomodados de menor a mayor. Entonces, yo les pongo un ejemplo con el trabajo. Si ustedes hacen, demos un ejemplo, 2 millones de recuperación, otro 3 y otro 4, ¿cuál sería la mediana? El 3, los 3 millones. Pero si yo saco el promedio, me va a decir que el promedio es 3 igual. Pero si ya empiezo a variar con los números o los empiezo a extender, demos un ejemplo, que aquí ya no fueron 4, fueron 7, Excel tomaría y me diría el promedio de 2, 3 y 7 es 4, pero la mediana de 2, 3 y 7 va a ser la mitad de los datos siempre, o sea, 3. ¿Notan la diferencia? Sí. ¿Los demás? Sí. Ok. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para medir comportamientos. Los comportamientos nos ayudan a entender cómo se comportan los datos. Ejemplo, si usted agarra un grupo, por ejemplo, en el trabajo, y usted agarra a 10 personas que hacen lo mismo, usted va a poder identificar el promedio de cuáles son sus resultados, pero va a poder dividir el grupo exactamente por la mitad y va a poder decir la mitad de arriba y la mitad de abajo. Muchas veces el promedio no causa que las mitades sean del mismo tamaño, sino que sean segmentos diferentes. Ok, les pongo el siguiente ejemplo. Aquí teníamos números impares. ¿Qué pasa si yo hago esto? Me queda un número par. ¿Cuál es la mitad?
no se tienen que sumar los dos del medio y luego dividirlos, ¿sale? Correcto, exactamente. Yo tomo el 6 más el 7 y los divido entre 2. Eso quiere decir que la mitad no está en los datos, pero la mitad sí existe, 6,5. La mediana lo hace automáticamente. Si no existe un número impar que esté en la mitad, va a tomar los dos números más cercanos a la mitad, los va a sumar y los va a dividir entre 2. ¿Sí? ¿Claros? Sí. Sí. Ok. Continuamos. La siguiente función de las más básicas, la función moda. ¿Saben qué es una moda en estadística? ¿Qué les suena? Es el valor que se repite El valor con que se mayor repite. frecuencia. Correcto. Entonces veámoslo de la siguiente manera. Si yo tengo una lista de datos 4, 5, 8, 4, 24, 5, 4, 6, otra vez un 4. Si yo agarro esta lista de datos, dígame cuál sería la moda ahí, cuál sería el número que más se repite. El 4. El 4. El 4. La función moda me va a ayudar a identificar ese dato. Me va a ayudar a encontrar el valor que más se repite. Y les doy un ejemplo un poquito más claro. Demos un caso. En GISA, la persona A gana 500,000, la persona B gana 100,000, la persona C otra vez 500,000, la persona D 400,000, la persona E 300,000, la persona F 150,000 y así sucesivamente. ¿Cuál sería la moda? 500,000. 500,000, correcto. Ah, El monto que más se repite es 500,000. Entonces, la fórmula lo que me permite identificar es aquel dato que está más presente en la información que utilizamos. Siempre va a ser la información que corresponda más veces en una base de datos. y si no se diera una repetición así, entonces queda cero. No habría moda. Ajá, No. exactamente. Ajá, digamos, si ahí no hubiera ninguno repetido y donde usted le ingresa la de moda, no aparece nada. Les voy a dar el ejemplo. Aquí voy a cambiar este 12 y aquí voy a cambiar este de aquí. Aquí está 2 veces el 5, pero si yo llego y agrego 9, me va a decir que la moda está en el 6. Él va a ir buscando, pero demos un ejemplo que no haya una moda. Ah, ese da un error. Ajá, exactamente. Va a dar un error. Y ese es el último punto que vamos a ver hoy. Los errores. ¿Qué creen que significa este error? Precisamente que la fórmula que se está aplicando no tiene resultado. Exactamente. No hay resultado. No hay un número para poder generar un resultado. Otro error que podemos ver es uno que se llama referencia. Voy a pasarme para acá los errores. Errores. Existen varios tipos de errores. Entonces ya vimos que el primer error es ND. Depende de la versión de Excel o de la computadora, ese ND puede ser NA. Estos dos
significan no hay respuesta. ¿Qué pasa aquí? Si no hay respuesta, hay dos posibilidades. O no hay respuesta definitivamente, o la fórmula está mal hecha y por lo tanto el Excel no genera una respuesta. Eso es de tener mucho cuidado. Puede ser un error de la creación de la fórmula. Vamos a tener otro error que se llama referencia, que este error significa que las celdas o columnas o filas contempladas en la fórmula no calzan con lo que estoy pidiendo, con lo que pedí. Demos un ejemplo. Si yo le digo a Excel que busque en este espacio de aquí, este espacio en rojo, yo le puedo decir a Excel, no, o sea, si yo le doy a Excel para que me busque aquí, yo no le puedo decir a Excel que me encuentre este dato. Porque la referencia que yo le di de espacio para encontrar resultados no incluye este espacio. Por lo tanto, la referencia está mal. Al estar la referencia mal, la fórmula va a dar un error. ¿Me entendieron ese punto ahí? Yo sí le entendí eso, sí. ¿Los demás? Sí, señor. Sí, Ale. Sí. Ok, vamos a ver. Y ahora el último error que da muy normal es el que se llama división entre cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es posible dividir un número entre cero o entre un vacío. Demos un ejemplo. Yo no puedo decirle a Excel 5 entre 0, división entre 0. Eso es una función que no existe. En la matemática uno no puede dividir el 5 entre 0. Y si yo divido 5 entre un espacio vacío, tampoco existe, porque todo espacio vacío es un 0. Sí. Sí. Ok. Entonces, este error es tan sencillo como para poderse corregir que no hayan divisiones entre 0 o entre espacios vacíos. ¿Dudas? No. No. Todo bien. Ok. Ahora, esto sería entonces la primera clase. Entonces, en la primera clase, ¿qué vimos? Vimos las celdas, las columnas, las filas, los formatos, todo este espacio que se llama inicio, más o menos qué hace, ¿verdad? Hablamos de los condicionales, hablamos de los formatos, hablamos de toda la parte de los botones que tienen accesos rápidos, hablamos de la función suma, resta, multiplicación, división, promedio, contara, mediana, moda y los errores posibles para presentarse en Excel. De todo eso que vimos, ¿alguien tiene alguna duda? No, por mi parte, claro. ¿Los demás? Yo igual. Yo no, Ale. Ok, entonces, yo les voy a compartir cada semana que vayamos haciendo
Como todo lo hicimos visualmente, yo les voy a compartir al WhatsApp. No sé si todos ingresaron ya al grupo de WhatsApp. Si no, les voy a compartir nuevamente el link para que se puedan guiar o no. Pero todas las semanas les voy a ingresar al WhatsApp el Excel que hayamos usado dentro de ese día para que se puedan revisarlo y puedan guiarse. Y adicional, estas clases las voy cuando ya estén grabadas, las voy a subir a una plataforma que puede ser tipo YouTube para pasarles el link donde puedan revisar la grabación de la llamada por si quieren verla, para que se les haga más fácil. Ahora, igual, si alguno tuviera la necesidad de que se la pase como video normal, no hay ningún problema, se lo paso por aparte o como quieran. Yo es para que no les haga tanto peso, porque un video de 2 horas pesa muchísimo. Entonces prefiero pasarles un link para que lo puedan ver. Ya en el grupo les acabo de mandar la hoja de Excel. ¿Dudas, chicos? ¿El link cuándo lo pasaría? Muy posible. ¿El link de la llamada para volverlo a ver? Sí, digamos, si uno quisiera volver a verlo hasta que esté la otra clase o... No, apenas se termine de grabar esta, yo trato de subirlo para poderles pasar apenas se pueda en estos días el link para que lo puedan ver. Okay. Y para que todos tengan acceso a la grabación. ¿Alguien tiene dudas o comentarios? No. No, vale, gracias. No, todo súper bien, más bien, muchas gracias. Vale. Ok, bueno, espero que les haya parecido útil la primera clase. Obviamente vamos empezando, es sumamente básico, más adelante se va a poner las cosas muchísimo más complicadas, ¿verdad? Pero la idea es empezar desde cero. Entonces, sí, wow. Pregunta, yo sé que tal vez lo puedo hacer ahí por mensajes, pero ¿a dónde tengo que pagar? Mae, me lo pasa al Simpe, yo con mucho gusto les puedo pasar mi número. Sí, pásenlo. Bueno, vamos a ver, si quieren anotarlo por cualquier cosa, 8507-2887. Ese es mi número. Como les comenté la otra vez, o bueno, lo he mencionado anteriormente, el que quiera me hace el Simpe por ahí. Si quieren hacerlo en efectivo, no tengo problema. Y si quisieran acumularlo por quincena, tampoco tengo problema. Nada más me avisan ahí que me lo dan la próxima semana, no sé. Si no, ahí les paso el Simpe. El número está en el grupo de WhatsApp. Si no, ya lo puse aquí también en el grupo de este chat. Este link es el mismo que vamos a seguir utilizando todos los lunes. Entonces, todos los lunes pueden seguir utilizando este mismo link de la reunión para unirse a las 7 de la noche. Ok, entendido. Muchas gracias. Okay. Pura vida. Gracias. Bueno, en este caso, entonces, muchas gracias, chicos. Que les vaya bien. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, Gracias, Ale. Chao. Buenas noches.